Marcus Chen empujaba su cubo de fregar por el largo pasillo del Conservatorio de Música Meridian. Las ruedas chirriaban contra el suelo de mármol pulido. Eran las 6 de la mañana de un martes y el edificio estaba en silencio. Era su hora favorita para trabajar. Ningún estudiante pasaba corriendo junto a él, ningún profesor le pedía que moviera su carrito de limpieza. Solo él y la música que flotaba por las paredes. Llevaba 3 años trabajando en el conservatorio. Todas las mañanas llegaba antes del amanecer. Todas las noches se iba después de que el último estudiante se fuera a casa. Entre medias, limpiaba las salas de práctica, vaciaba los cubos de basura y fregaba pasillos interminables. No era la vida que había soñado, pero le permitía pagar las cuentas. Marcus se detuvo frente a la sala de práctica número 7. A través de la puerta, oyó a alguien tocar el piano. La música era hermosa, pero triste. El estudiante llevaba semanas trabajando en la misma pieza. Marcus lo sabía porque la escuchaba a diario. La pieza se llamaba Balada número 1 en sol menor, de un compositor llamado Chopin. Lo había buscado en internet. La música se detuvo de repente. Luego volvió a empezar desde el principio. El estudiante tenía problemas con una parte difícil. Marcus podía oír los errores. No porque fuera un músico de profesión, sino porque había escuchado la pieza tantas veces. Sabía cómo debía sonar. Marcus continuó por el pasillo. Pasó por la sala de práctica 12, donde un violinista practicaba escalas. Luego por la sala de práctica 15, donde alguien cantaba en un idioma que no entendía. El conservatorio estaba lleno de jóvenes con talento. Provenían de familias adineradas. Habían tenido profesores particulares desde niños. Hablaban de música de maneras que Marcus jamás podría entender. Pero Marcus amaba la música más que a nada en el mundo. Siempre le había gustado la música. Incluso de niño, creciendo en un pequeño apartamento con sus padres y 2 hermanos, su familia no tenía dinero para clases de música. Apenas tenían dinero para la comida y el alquiler, pero Marcus se sentaba frente a la radio durante horas escuchando música clásica en la emisora pública. Su madre lo encontraba allí, con los ojos cerrados, completamente absorto en los sonidos. Cuando Marcus tenía 12 años, su escuela recibió un piano viejo. Fue donado por alguien que ya no lo quería. El piano estaba desafinado y le faltaban algunas teclas, pero a Marcus le encantaba. Durante los descansos del almuerzo, se colaba en el aula de música y tocaba las teclas. No sabía leer música, pero podía distinguir melodías sencillas de oído. La profesora de música, la señora Rodríguez, lo encontró allí un día. En lugar de enojarse, sonrió. Le mostró dónde estaba el do central. Le enseñó a sostener las manos. Durante 3 meses, le dio clases gratuitas durante el almuerzo. Luego, la escuela tuvo un nuevo director. El nuevo director dijo que el viejo piano ocupaba demasiado espacio. Lo tiraron. Marcus nunca olvidó esos 3 meses. Incluso ahora, 22 años después, podía recordar la sensación de las teclas bajo sus dedos. Podía recordar que la señora Rodríguez le decía que tenía buen oído para la música. Después de la preparatoria, Marcus consiguió trabajo en una fábrica. Luego trabajó en un restaurante. Después, repartió paquetes para una empresa de transporte. Fue cambiando de trabajo, pero nunca dejó de amar la música. En su pequeño estudio, tenía una radio vieja. Todas las noches, después del trabajo, escuchaba música clásica hasta que se dormía. Hace 2 años, todo cambió. Marcus conoció a Sara en una cafetería cerca de su apartamento. Era enfermera en el hospital local. Tenía una mirada amable y una sonrisa cálida. Empezaron a hablar de música. Sara tocaba la guitarra como afición. No era profesional, pero comprendía el amor de Marcus por la música clásica. 6 meses después, se casaron. Sara animó a Marcus a seguir sus sueños. Le compró un pequeño teclado eléctrico para su cumpleaños. No era caro,
pero fue el regalo más maravilloso que Marcus había recibido en su vida. Deberías aprender a tocar, le dijo Sara. Hablas de música todo el tiempo. ¿Por qué no intentarlo? Marcus estaba asustado. Tenía 34 años. La mayoría de los músicos empezaban de niños. ¿Cómo iba a competir con gente que llevaba 20 años tocando? Pero Sara creyó en él. Encontró videos tutoriales de piano en línea. Le compró libros de música para principiantes en la venta de libros usados de la biblioteca. Todas las noches, después del trabajo, Marcus practicaba en su teclado. Empezó con canciones sencillas. Mary tenía un corderito. Feliz cumpleaños. Brilla, brilla, estrellita. Al principio, sus dedos eran torpes. La música sonaba entrecortada e insegura, pero poco a poco, día a día, fue mejorando. Después de 6 meses, Marcus podía tocar piezas clásicas fáciles. Después de un año, estaba trabajando en música de nivel intermedio. El teclado solo tenía 61 teclas, no las 88 teclas completas de un piano real, pero Marcus lo hizo funcionar. Aprendió a transponer partes difíciles para que encajaran en su instrumento más pequeño. Trabajar en el conservatorio fue a la vez una bendición y una maldición. Todos los días, Marcus escuchaba música increíble. Los estudiantes practicaban piezas que le dolían el corazón. Pero cada día, recordaba que solo estaba el conserje. Los estudiantes pasaban junto a él sin verlo. Los profesores lo trataban con cortesía, pero con distancia. Era invisible para el mundo de la música que tanto amaba. A veces, tarde por la noche, cuando el edificio estaba vacío, Marcus se colaba en una de las salas de práctica. Se sentaba ante un piano de verdad y tocaba en voz baja. La pulsación era muy diferente a la de su teclado eléctrico. El piano de verdad respondía a cada pequeño movimiento de sus dedos. Las notas suaves eran como susurros. Las notas fuertes, como truenos. Era mágico. Marcus siempre se aseguraba de dejar todo exactamente como lo encontraba. Nunca querría meterse en problemas ni perder su trabajo. El conservatorio era lo más cerca que podía estar del mundo de la música. Aunque solo lo estuviera limpiando, seguía formando parte de él de alguna manera. Una noche, mientras Marcus vaciaba la basura en el vestíbulo principal, escuchó a 2 estudiantes hablar. ¿Se enteraron de las audiciones?, preguntó uno de ellos. ¿Qué audiciones? El otro respondió, para el concierto benéfico anual. Este año lo abren a músicos locales, no solo a estudiantes del conservatorio. Marcus dejó de hacer lo que estaba haciendo. Fingió estar concentrado en su trabajo, pero escuchaba atentamente. ¿En serio? ¿Cualquiera puede audicionar? Eso dice el cartel. Quieren mostrar el talento local junto a nuestros estudiantes. El director cree que atraerá más apoyo comunitario. El corazón de Marcus empezó a latirle más fuerte. ¿Podría ser esta su oportunidad? ¿Podría realmente audicionar para actuar en el conservatorio? Parecía imposible. Pero tal vez, solo tal vez, era posible. Esa noche, Marcus fue a casa y le contó a Sara lo que había oído. Sus ojos se iluminaron de emoción. «Tienes que audicionar», dijo ella inmediatamente. «No puedo», respondió Marcus. «Solo soy conserje. No tengo formación académica. Me avergonzaría». «Marcus», dijo Sara, tomándole las manos. «Tocas de maravilla. Te has esforzado mucho. Esta es tu oportunidad». Marcus miró su teclado eléctrico en la esquina de su pequeño apartamento. Pensó en todas las horas que había pasado practicando. Pensó en su amor por la música. Pensó en su sueño de tocar para el público. Tal vez Sara tenía razón. Tal vez esta era su oportunidad. A la mañana siguiente, Marcus llegó al trabajo con un nuevo propósito. Averiguaría más sobre estas audiciones. Vería si alguien como él realmente podía intentarlo. Mientras empujaba su cubo de fregar por el pasillo familiar, Marcus tarareaba en voz baja. Era la melodía de Bad de Chopin, número 1.
La misma pieza que escuchaba practicar al estudiante todos los días. La misma pieza que había estado aprendiendo en secreto en su teclado en casa. Tal vez era hora de dejar de ocultar su música. Tal vez era hora de que el mundo supiera lo que podía hacer. Marcus pasó los siguientes 3 días buscando información sobre las audiciones. Revisó los tablones de anuncios en los pasillos. Escuchó las conversaciones de los estudiantes. Incluso le preguntó a la señora Patterson, la secretaria, si sabía algo al respecto. Ah, sí, dijo la señora Patterson, levantando la vista de su computadora. El director Petrov lo anunció la semana pasada. Es parte de nuestro programa de extensión comunitaria. Queremos demostrar que la música clásica es para todos, no solo para los estudiantes del conservatorio. Marcus asintió cortésmente, pero tenía un nudo en la garganta. El director Vladimir Petrov era la persona más importante del conservatorio. Era famoso en toda la ciudad por su trabajo con jóvenes músicos. Había formado a estudiantes que ahora actuaban con importantes orquestas de todo el mundo. También era conocido por ser muy estricto y exigente. ¿Dónde puedo encontrar más información?, preguntó Marcus con cuidado. La señora Patterson lo miró sorprendida. ¿Te interesa hacer una audición, Marcus? Marcus sintió que se le ponía la cara roja. Quizás, toco un poco el piano. ¡Qué maravilla! La señora Patterson sonrió cálidamente. El cartel está en el tablón de anuncios principal, cerca del auditorio. Las audiciones son el próximo viernes a las 2 de la tarde. Cada persona tiene 5 minutos para actuar. Marcus le dio las gracias y se dirigió rápidamente al tablón de anuncios. Allí estaba, un cartel amarillo brillante con letras negras en negrita. Concierto benéfico anual. Audiciones abiertas buscando músicos locales para actuar junto a estudiantes del conservatorio. Viernes, 15 de marzo, Tusitorium. Prepara una pieza clásica. Máximo 5 minutos. Se aceptan todos los niveles. En la parte inferior del cartel había una línea más pequeña que aceleró el corazón de Marcus. Las actuaciones serán juzgadas por el director Vladimir Petrov y el profesorado del conservatorio. Marcus miró el cartel durante un buen rato. Otras personas pasaron junto a él en el pasillo, pero él no las notó. 5 minutos. Tenía 5 minutos para demostrar su valía. 5 minutos para demostrar que un conserje podía hacer música hermosa. Pero, ¿qué pieza debía tocar? Ya conocía muchas canciones, pero la mayoría eran sencillas. Para una audición tan importante, necesitaba algo impresionante, algo que demostrara su habilidad y su amor por la música. Esa noche, Marcus se sentó al teclado con Sara a su lado. Hicieron una lista de todas las piezas que podía tocar. Bueno, ¿qué hay de esa pieza de caja que has estado? En lo que estaba trabajando, sugirió Sara. Marcus tocó algunos compases de la invención de caja número 1. Era limpia y precisa, pero se sentía demasiado simple para una audición tan importante. O la sonata de Mozart. Marcus probó la de Mozart, pero tampoco le sentaba bien. Demasiado ligera y alegre para lo que sentía por dentro. Entonces Marcus pensó en la pieza que escuchaba cada mañana en la sala de práctica 7, la balada de Chopin. Durante meses había estado escuchando al estudiante luchar con ella. Durante meses la había estado aprendiendo en secreto en su propio teclado. ¿Y qué hay de la Chopin?, dijo en voz baja. Sara lo miró con los ojos muy abiertos. Esa es una pieza muy difícil, Marcus. ¿Estás seguro de que estás listo para algo tan desafiante? Marcus no estaba seguro de nada. Pero cuando pensó en la balada de Chopin, su corazón empezó a latir más rápido. No por miedo, sino por emoción. La pieza era como una historia contada a través de la música. Empezó suavemente, como alguien susurrando un secreto. Luego se volvió más intensa, llena de pasión y drama. Finalmente, terminó con fuerza y triunfo. Marcus había estado tocando partes durante semanas, pero nunca la pieza completa.
Su teclado eléctrico no podía con todas las partes complejas. Algunas secciones necesitaban el registro completo de un piano real, pero él se sabía la música de memoria. Podía oír cada nota en su mente. Quiero intentarlo, dijo Marcus. Aunque no sea perfecto, quiero intentarlo. Sara le apretó la mano. Entonces asegurémonos de que estés lo más preparado posible. Durante la semana siguiente, Marcus practicó como nunca. Se despertaba 1 hora antes cada mañana para practicar antes del trabajo. Durante su hora de almuerzo, veía videos de pianistas famosos tocando la balada de Sopopen. Después del trabajo, practicaba hasta que sus vecinos se quejaron del ruido. Lo más difícil fue practicar sin escuchar el sonido completo. Su teclado eléctrico solo podía aproximarse a los ricos tonos de un piano real. Marcus tuvo que usar su imaginación para completar los sonidos que faltaban. Cerró los ojos y recordó las veces que había escuchado la pieza tocada en los pianos de cola del conservatorio. El miércoles, 2 días antes de la audición, ocurrió algo inesperado. Marcus estaba limpiando la sala de práctica número 7 cuando notó que el estudiante que solía practicar allí no estaba. La sala estaba vacía y el piano de cola permanecía en silencio. Marcus miró a su alrededor con atención. El pasillo estaba en silencio. No había nadie cerca. Dejó sus artículos de limpieza y se dirigió al banco del piano. Le temblaban las manos al levantar la tapa. Esta era su oportunidad de practicar la balada de Chopin en un piano de verdad, solo una vez, para escuchar cómo sonaba realmente. Marcus se sentó y colocó los dedos sobre las teclas. La pulsación era completamente diferente a la de su teclado eléctrico. Las teclas eran más pesadas, más sensibles. Al presionarlas suavemente, el sonido era como la seda. Al presionarlas con firmeza, el sonido llenaba toda la sala. Comenzó la apertura de la vellada muy suavemente. La melodía era tan hermosa en un piano de verdad. Cada nota tenía una profundidad y un color que su teclado jamás podría producir. Marcus sintió lágrimas en los ojos mientras tocó. Así era como se suponía que debía sonar la música. Trabajó la pieza con cuidado, sección por sección. Había partes que nunca había escuchado bien, partes que su teclado no podía tocar correctamente. Ahora, en el piano de verdad, todo tenía sentido. La música contaba su historia tal como Chopin la había concebido. Marcus estaba tan concentrado en la música que no oyó pasos en el pasillo. No notó que alguien se detuviera frente a la puerta de la sala de práctica. Estaba completamente perdido en la tienda. Balad tocaba con más emoción y habilidad que nunca. Cuando terminó la pieza, Marcus se sentó en silencio un momento. Su corazón latía con fuerza. Nunca había tocado nada tan bien en su vida. Durante esos pocos minutos, no había sido conserje. Había sido pianista. Eso era extraordinario. Marcus dio un salto y se dio la vuelta. De pie en la puerta había una joven con un estuche de violín. Era una de las estudiantes del conservatorio. Marcus la reconoció, pero nunca antes le había hablado. Lo siento, dijo Marcus rápidamente, poniéndose de pie. Se levantó del banco del piano. Solo estaba limpiando y, por favor, no te disculpes, dijo el estudiante al entrar en la sala. Esa fue la actuación más hermosa del ballet Chopin que he escuchado en mi vida. Por cierto, soy Elena, Marcus, respondió, todavía avergonzado por haber sido descubierto. ¿Haces la audición el viernes?, preguntó Elena. Marcus asintió nervioso. Bien, dijo Elena con una sonrisa. El conservatorio necesita más músicos como tú. Músicos que toquen con verdadero sentimiento, no solo con habilidad técnica. Después de que Elena se fuera, Marcus terminó de limpiar rápidamente y se fue a casa. Le contó a Sara lo sucedido, sobre tocar en el piano de verdad, sobre haber sido escuchado por una estudiante del conservatorio. Ella dijo que era hermoso. Marcus se lo contó a Sara. Una estudiante de música de verdad dijo que mi forma de tocar era hermosa. Porque es hermosa, respondió Sara.
Tienes un don, Marcus. El viernes. Hoy, necesitas compartir ese don con todos. Al día siguiente, jueves, Marcus apenas podía concentrarse en su trabajo. Mañana era la audición. Mañana, se sentaría al piano de cola frente al director Petro y el profesorado del conservatorio. Mañana tendría 5 minutos para demostrar que la música era de todos, no solo de los ricos y con formación académica. Mientras Marcus trabajaba, notó que más estudiantes de lo habitual hablaban sobre las audiciones. El concierto benéfico fue un gran evento para el conservatorio. Recaudó dinero para becas e instrumentos nuevos. Este año, con la participación de músicos locales, hubo un entusiasmo extra. Marcus escuchó a algunos estudiantes discutir quiénes de la comunidad podrían audicionar. Escuché que hay un profesor de piano de la escuela primaria, dijo un estudiante. Y un violinista que toca en restaurantes, dijo otro. Probablemente solo sea algo de aficionados. Un tercer estudiante comentó con desdén. Nada que ver con lo que hacemos aquí. Marcus sintió que su confianza decaía. Estos estudiantes habían estado entrenando toda su vida. Practicaban durante horas todos los días con profesores profesionales. ¿Qué le hacía pensar que podía competir con ellos? Esa noche, Marcus se sentó al teclado, pero no se atrevió a practicar. Sentía las manos pesadas. Su mente estaba llena de dudas. ¿Y si hago el ridículo? Le preguntó a Sara. ¿Y si se me olvida la partitura? ¿Y si me tiemblan demasiado las manos para tocar? Sara se sentó a su lado en la banqueta del piano. Marcus, ¿recuerdas por qué empezaste a tocar música? Porque me encanta, respondió Marcus. Exactamente. No porque quisieras impresionar a nadie. No porque quisieras ser famoso. Porque la música te hace feliz. Mañana, simplemente comparte esa felicidad. Deja que la gente escuche cuánto amas la música. Sara tenía razón. Marcus había empezado a tocar porque la música llenaba un vacío en su interior. Cuando tocaba, se sentía completo. Cuando tocaba, se sentía él mismo. Además, añadió Sara con una sonrisa pícara. Llevas meses practicando esa pieza de Chopin. Probablemente la conoces mejor que algunos de los estudiantes del conservatorio. Marcus rió por primera vez en todo el día. Puso las manos sobre el teclado y empezó a tocar. No para practicar para la audición, ni para impresionar a nadie, solo para hacer música porque le encantaba. Mientras la familiar melodía de la balada de Chopin llenaba su pequeño apartamento, Marcus sintió que recuperaba la confianza. El mañana llegaría, estuviera listo o no, pero esta noche, simplemente tocaría música y recordaría por qué la amaba tanto. Fuera de su ventana, la ciudad estaba llena de ruido y actividad. La mañana del viernes llegó gris y lluviosa. Marcus se despertó antes de que sonara el despertador, con el estómago apretado por los nervios. La audición era en 8 horas. 8 horas para que cumpliera su mayor sueño o se enfrentara a su peor miedo. Intentó desayunar, pero la comida sabía a cartón. Sara le preparó su café favorito, pero ni siquiera eso pudo calmar su corazón acelerado. Cada pocos minutos, Marcus empezaba a decir algo y luego se detenía. Las palabras no salían. Quizás no debería ir, dijo finalmente Marcus mientras se preparaba para ir a trabajar. Quizás sea un error. Sara lo miró en el espejo mientras él luchaba por atarse el uniforme de trabajo. Le temblaban ligeramente las manos. Marcus, dijo con dulzura, ¿qué es lo peor que podría pasar? Podría hacer el ridículo delante de todos. Podría demostrar que no pertenezco al mundo de la música. ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Marcus pensó un momento. Podría tocar bien. Podría demostrar que la música es para todos. Entonces tienes que intentarlo, dijo Sara, porque el arrepentimiento de no intentarlo sería peor que cualquier vergüenza. Marcus sabía que ella tenía razón, pero saber y sentir eran cosas distintas. Mientras caminaba al trabajo bajo la lluvia, cada paso se sentía pesado.
Para cuando llegó al conservatorio, su uniforme estaba húmedo y su confianza era aún menor. El edificio se sentía diferente esa mañana. Había una energía extra en el aire. Los estudiantes hablaban con entusiasmo sobre las audiciones. Los profesores estaban colocando sillas en el auditorio. Incluso la señora Patterson parecía más ocupada de lo habitual, contestando teléfonos y organizando papeleo. Marcus intentó concentrarse en su trabajo habitual, pero su mente seguía divagando. Mientras fregaba los pisos, podía escuchar a los estudiantes practicando para sus propias audiciones. Desde la sala de práctica 3 llegaba el sonido de un violín que tocaba algo rápido y complicado. Desde la sala de práctica 8, una soprano calentaba su voz con escalas que parecían interminables. Alrededor de las 10 de la mañana, Marcus estaba limpiando cerca del auditorio cuando vio al director Petro por primera vez ese día. El director era un hombre alto y delgado, de cabello canoso y mirada penetrante. Vestía un traje oscuro caro y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a estar al mando. Marcus lo había visto muchas veces antes, pero siempre de lejos. Hoy, el director parecía más intimidante que nunca. Marcus se escondió en un armario de suministros hasta que pasó el director Petrov. ¿Cómo podría actuar frente a un hombre tan importante? ¿Acaso no era una persona normal? El director Petrov había escuchado a algunos de los mejores músicos del mundo. ¿Qué pensaría de un conserje intentando tocar música clásica? A la hora del almuerzo, Marcus no pudo comer. En cambio, caminó por el edificio intentando calmar los nervios. Terminó en el sótano, donde se guardaban instrumentos viejos y atriles. Allá abajo reinaba la tranquilidad, lejos del bullicio del piso de arriba. Sentado en una vieja caja, rodeado de equipos de música olvidados, Marcus pensó en su camino hasta ese momento. 3 años escuchando a los estudiantes practicar mientras limpiaba. 2 años aprendiendo a tocar el piano con su pequeño teclado. Meses soñando con tocar para el público. Pensó en la señora Rodríguez, su profesora de música en la secundaria, quien le había dado sus primeras clases de piano. Pensó en sus padres, que habían apoyado su amor por la música a pesar de no poder pagar las clases. Pensó en Sara, que creyó en él cuando él no podía creer en sí mismo. De repente, Marcus oyó pasos en las escaleras. Alguien bajaba al sótano. Marcus se levantó rápidamente, fingiendo estar trabajando. Un momento después, Elena, la estudiante de violín que lo había oído practicar, apareció al pie de la escalera. «Oh, hola Marcus», dijo sorprendida. «¿Qué haces aquí abajo?» «Solo revisando el equipo», mintió Marcus. Elena lo miró con atención. «¿Estás bien? Te ves nervioso». Marcus dudó y luego decidió ser sincero. «Tengo miedo de la audición de esta tarde». «¿Por qué?» «Tocas de maravilla. Te escuché el otro día. ¿Recuerdas? Eso fue diferente. Era solo yo practicando solo. Esta tarde habrá jueces en el público. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todos se dan cuenta de que no encajo aquí?» Elena se sentó en una silla polvorienta. «¿Puedo decirte algo? Llevo 4 años en este conservatorio. He escuchado tocar a cientos de estudiantes. La mayoría son técnicamente perfectos, pero les falta algo importante. ¿Qué es eso? Alma, pasión, lo que hace que la música importe. Cuando te escuché tocar el otro día, tenías todo eso. Tocabas como si la música fuera parte de ti». Marcus se sintió un poco mejor, pero seguía asustado. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si me tiemblan demasiado las manos? Entonces serás humano, dijo Elena con una sonrisa. Marcus, ¿sabes por qué elegí el violín? Marcus negó con la cabeza. Porque cuando tenía 6 años, mi abuela me llevó a escuchar a un músico callejero tocar el violín afuera de un supermercado. Probablemente no era un gran músico para los estándares del conservatorio. Su ropa era vieja y su violín estaba rayado y desgastado. Pero cuando tocaba, sentía algo mágico. La música me hacía feliz como nunca antes.
Elena se levantó y caminó hacia las escaleras. Ese músico callejero cambió mi vida, Marcus. No porque fuera perfecto, sino porque compartía su amor por la música con todos los que lo escucharan. Eso es lo que vas a hacer esta tarde. Después de que Elena se fuera, Marcus se sintió más tranquilo. Pensó en lo que ella había dicho. La música no se trataba de ser perfecto. Se trataba de compartir algo hermoso con otras personas. Marcus pasó el resto de su hora de almuerzo en el sótano, practicando tranquilamente la balada de Chopin en un piano imaginario. Movía los dedos por el aire, escuchando cada nota en su mente. Sus manos comenzaron a sentirse más relajadas. Cuando regresó a mientras trabajaba, Marcus notó algo que antes no había notado. En el tablón de anuncios cerca del auditorio, alguien había publicado un nuevo aviso. Era un recorte de periódico del concierto benéfico del año pasado. El titular decía: músicos locales brillan junto a estrellas del conservatorio. Marcus leyó el artículo con atención. Hablaba de cómo la inclusión de músicos comunitarios había dado más significado al concierto. Una cita del director Petrov destacó: la música es de todos. Cuando abrimos nuestras puertas a la comunidad, recordamos por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Al leer esas palabras, Marcus sintió que algo cambiaba en su interior. Tal vez el director Petrov no solo buscaba la perfección técnica. Tal vez buscaba músicos que realmente amaran lo que hacían. A medida que se acercaba la tarde, Marcus empezó a sentir entusiasmo a la par que nerviosismo. Esta era su oportunidad de demostrar lo que había aprendido. Esta era su oportunidad de demostrar que la música podía surgir de cualquier lugar, incluso de un conserje que practicaba con un teclado viejo en un apartamento diminuto. A la 1:30 de la tarde, Marcus fichó la salida del trabajo. Temprano. La señora Patterson le había dado permiso para irse a la audición. En el baño del personal, se quitó el uniforme de trabajo y se puso su mejor ropa. El traje no era caro, pero Sara lo había planchado cuidadosamente esa mañana. Sus zapatos eran viejos, pero estaban lustrados. Se miró en el espejo e intentó ver a un músico en lugar de a un conserje. Marcus caminó lentamente hacia el auditorio. Estudiantes y profesores estaban reunidos afuera, charlando y esperando a que comenzaran las audiciones. Marcus se sentía fuera de lugar entre ellos, pero recordó la obra de Elena. Orts estaba allí para compartir su amor por la música. A través de las ventanas del auditorio, Marcus podía ver el piano de cola en el escenario. Era el mismo tipo de piano con el que había practicado en el aula vacía, pero de alguna manera parecía más grande e intimidante bajo las luces del escenario. En pocos minutos, estaría sentado al piano tocando para el público más importante de su vida. Otros músicos de la comunidad habían llegado para las audiciones. Marcus reconoció al profesor de piano de primaria que los estudiantes habían mencionado. También había un hombre mayor con un estuche de violonchelo y una mujer con partituras. Todos parecían más seguros de lo que Marcus se sentía. Exactamente a las 2 de la tarde, apareció el director Petrov y llamó a todos al auditorio. El corazón de Marcus latía tan rápido que estaba seguro de que todos podían oírlo. Tenía las palmas de las manos sudorosas y la boca seca. Pero entró al auditorio con los demás músicos. El auditorio era más pequeño de lo que Marcus esperaba, pero aún así se sentía enorme. Había unos 50 asientos con estudiantes y profesores del conservatorio dispersos por todas partes. Al frente, el director Petro y otros 2 jueces estaban sentados detrás de una mesa con papeles y lápices. «Bienvenidos a todos», dijo el director Petro con voz profunda y clara. «Estamos emocionados de escuchar lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Cada artista tendrá 5 minutos. Los llamaremos en orden alfabético por apellido». El apellido de Marcus empezaba con C, así que sería de los primeros en actuar. Sintió un vuelco al darse cuenta de que no tendría tiempo para ver a otros artistas y calmar los nervios. El primer artista fue un cristiano llamado Sr. Anderson. Interpretó una pieza de Bach con una técnica firme y fiable.
Los jueces asintieron cortésmente y tomaron notas. Cuando terminó, hubo un respetuoso aplauso. A continuación, la señora Chen, profesora de piano de primaria, tocó una sonata de Mozart con limpieza y precisión. De nuevo, los jueces aplaudieron cortésmente y tomaron notas. Marcus Chen, llamó el director Petrov. Era el momento. Marcus se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario. Cada paso parecía eterno. El auditorio estaba en completo silencio, salvo por el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. Mientras Marcus subía las escaleras del escenario, sentía que todos lo observaban. Algunos estudiantes del conservatorio parecían curiosos. Otros, escépticos. Algunos susurraban entre sí. Marcus intentó no mirarlos directamente. Llegó al piano y se sentó en el banco. Marcus se sentó al piano de cola, con las manos sobre las teclas. El auditorio estaba tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. 50 pares de ojos lo observaban. 50 personas esperando a ver qué podía hacer el conserje. Miró al público una vez más. En la tercera fila, vio a Elena, la estudiante de violín que lo había animado. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y un leve asentimiento. Ese simple gesto ayudó a Marcus a sentirse un poco menos solo. El director Petrov se aclaró la garganta. Cuando esté listo, señor Chen. Marcus respiró hondo por última vez. Pensó en la pieza que estaba a punto de tocar. La balada número 1 de Chopin en sol menor. Una pieza que contaba una historia de esperanza y lucha, de momentos de calma y emociones intensas, una pieza que se había convertido en parte de su alma durante los últimos meses. Sus manos encontraron su lugar en las teclas. El comienzo de la vellada fue suave y delicado, como si alguien comenzara a contar una historia importante. Marcus pulsó las primeras notas y el sonido llenó el auditorio. El piano respondió maravillosamente a su toque. Cada nota era clara y cálida. Marcus había practicado esta apertura cientos de veces en su teclado eléctrico. Pero escucharla en un piano de cola real fue como ver colores por primera vez. El instrumento parecía entender exactamente lo que quería expresar. Mientras Marcus tocaba la melodía inicial, algo inesperado sucedió. Su nerviosismo comenzó a desvanecerse. El público desapareció de su mente. Los jueces en sus cuadernos perdieron importancia. Solo estaban Marcus, la música y la historia que contaba a través del teclado. La primera sección de la balada era como una conversación entre diferentes voces. La mano izquierda de Marcus tocaba un suave acompañamiento, mientras que la derecha cantaba la melodía principal. Había aprendido a distinguir estas voces durante sus meses de práctica. En este piano de cola, el efecto era aún más hermoso de lo que había imaginado. Desde el público, Marcus podía oír los sutiles sonidos de la gente inclinándose hacia adelante en sus asientos. El programa de alguien crujió. Una silla crujió levemente, pero estos sonidos no lo distrajeron. Al contrario, le indicaron que la gente estaba escuchando atentamente. El director Petro había dejado de tomar notas. Aún tenía el bolígrafo en la mano, pero observaba a Marcus con atención. La expresión del director había cambiado de un interés cortés a algo más serio. Estaba escuchando algo que no esperaba. Los demás jueces también prestaban mucha atención. El profesor Williams, que enseñaba piano avanzado en el conservatorio, asentía ligeramente. Con atención. Con la música. La profesora Martínez, la profesora de composición, había dejado el bolígrafo por completo y simplemente escuchaba. Al terminar la primera sección de la balada, Marcus pasó al segundo tema. Esta parte de la música era diferente a la inicial. Donde la primera melodía había sido suave e inquisitiva, este nuevo tema era más seguro y fluido. Los dedos de Marcus se movían suavemente por las teclas, creando largas líneas melódicas que parecían flotar sobre el acompañamiento. En el público, varios estudiantes del conservatorio parecían sorprendidos. Esperaban una interpretación de nivel amateur de un músico local. En cambio,
Estaban escuchando algo mucho más sofisticado. La técnica de Marcus no era perfecta para los estándares del conservatorio, pero su comprensión musical era notablemente profunda. Elena sonreía ampliamente. Sabía que Marcus tocaba bien, pero incluso ella estaba sorprendida por lo seguro y expresivo que sonaba en el gran escenario. Este no era el conserje nervioso con el que había hablado en el sótano. Este era un músico que compartía algo importante con su público. A medida que Marcus seguía tocando, su confianza se fortalecía. Sentía que la música funcionaba. El público lo acompañaba. El piano respondía a cada pequeño cambio en su toque. La historia de la balada se desarrollaba exactamente como la había imaginado durante todas esas horas de práctica. La sección central de la pieza fue la más desafiante. La música se volvió más compleja, con pasajes rápidos en ambas manos y ritmos complicados. Esta sección fue la que más le había preocupado a Marcus durante su preparación. En su teclado eléctrico, algunos de estos pasajes nunca habían sonado del todo bien, pero ahora, en el piano de cola, todo encajó. Los pasajes difíciles se sentían naturales bajo sus dedos. Los ritmos complejos encajaban a la perfección. Marcus tocaba con una fluidez que lo sorprendió incluso a él mismo. Todos esos meses de práctica minuciosa lo habían preparado mejor de lo que creía. El director Petrov se inclinaba hacia adelante en su silla. Como alguien que había asistido a miles de audiciones a lo largo de su carrera, podía reconocer algo especial al oírlo. Este músico comunitario no solo tocaba las notas correctamente, interpretaba la música con auténtica comprensión y expresión personal. La balada llegó a su punto culminante, donde Chopin había compuesto algunas de las piezas más apasionadas y dramáticas de toda la pieza. Marcus sintió cada emoción mientras tocaba. La música emanaba fuerza e intensidad. Todo su cuerpo, no solo sus dedos, participaba en la creación del sonido. El piano resonaba con una riqueza y profundidad que llenaba cada rincón del auditorio. Algunos miembros del público habían dejado de respirar. La música era tan intensa y hermosa que no querían perderse ni una sola nota. Marcus los llevaba en un viaje a través de las emociones de la pieza, absorbiéndolos por completo. Al desvanecerse el clímax, Marcus pasó a la sección final de la balada. Esta parte recuperó la dulzura del inicio, pero con una nueva sensación de sabiduría y resolución. Fue como el final de una historia donde el narrador había aprendido algo importante a través de sus luchas. Marcus interpretó estas últimas páginas con especial ternura. Después de todo el drama y la emoción de las secciones centrales, este final se sintió como una conversación tranquila con un viejo amigo. Su toque en las teclas era ligero y cuidadoso, resaltando cada pequeño detalle de la escritura de Chopin. Los últimos compases de la pieza fueron la parte más difícil emocionalmente para Marcus. Sabía que en unos segundos la música terminaría. Su momento en el escenario terminaría. Tendría que volver a ser simplemente el conserje mientras los estudiantes del conservatorio continuaban con su privilegiada educación musical. Pero mientras Marcus tocaba las notas finales, se dio cuenta de algo importante. Durante esos 5 minutos, no había sido simplemente cualquier cosa. Había sido un músico, compartiendo música hermosa con quienes la apreciaban. Nadie podría arrebatárselo, pasara lo que pasara después. La última nota de la bellad se desvaneció en el silencio. Marcus levantó las manos del teclado y permaneció sentado en silencio por un momento. El auditorio estaba completamente en silencio. Nadie se movió ni emitió ningún sonido. Marcus miró al público. Todos los rostros estaban fijos en él. Director. Petro miraba con expresión de asombro. La profesora Williams negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. La profesora Martínez tenía lágrimas en los ojos. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Marcus empezó a preocuparse de que algo anduviera mal. ¿Había cometido un terrible error? ¿Había tocado peor de lo que pensaba? Entonces Elena empezó a aplaudir.
Sus aplausos rompieron el hechizo que había invadido el auditorio. De repente, todos aplaudieron, no los aplausos educados y respetuosos que habían seguido a los artistas anteriores. Este fue un aplauso genuino y entusiasta. Varios estudiantes estaban en él. Sus pies. La profesora Williams aplaudía con las manos en alto. Incluso el director Petrov, conocido por su actitud reservada, aplaudía con evidente aprecio. Marcus se sentó al piano, abrumado por la respuesta. Esperaba tocar lo suficientemente bien como para no quedar en ridículo. Nunca imaginó que los estudiantes y el profesorado del conservatorio responderían a su interpretación con tanto entusiasmo. El director Petro se puso de pie y levantó la mano para pedir silencio. Los aplausos se fueron apagando gradualmente. «Gracias, señor Chen», dijo el director. Su voz sonaba diferente a la anterior, más cálida, más personal. Fue una actuación realmente notable. Marcus se levantó del banco del piano, con las piernas aún un poco temblorosas. «Gracias, señor. Nos pondremos en contacto con todos los intérpretes el lunes», continuó el director Petro. «Pero quiero que sepa que su interpretación del Chopin fue excepcional». «¿Dónde estudió piano?». Esta era la pregunta que Marcus temía. Podía sentir que todo el auditorio esperaba su respuesta. Pensó en mentir, en inventarse alguna historia sobre clases particulares o la escuela de música. Pero las palabras de Elena desde el sótano volvieron a él. Estaba allí para compartir su verdad, no para fingir ser otra persona. «Me enseñé solo, señor», dijo Marcus en voz baja. «Llevo unos 2 años aprendiendo de libros y vídeos». Un murmullo recorrió el público. Varios estudiantes se miraron con sorpresa. Los músicos autodidactas eran raros a este nivel de interpretación clásica. El director Petrov arqueó ligeramente las cejas. ¿Autodidacta? Eso es bastante notable, señor Chen. Demuestra un instinto musical excepcional. Gracias, señor. ¿Cómo se gana la vida mientras se dedica a la música? Este era el momento que Marcus más temía. Sintió que se le ponía la cara roja. Todos esperaban su respuesta. «Trabajo aquí en el conservatorio, señor. Soy conserje». El murmullo del público se hizo más fuerte. Marcus oyó a alguien susurrar: «Es el conserje». Otra voz dijo: «Es imposible», pero la expresión del director Petrov no cambió. De hecho, parecía más interesado que antes. «¿Trabajas aquí?», preguntó el director. «Así que has estado rodeado de música todos los días mientras desarrollabas tus habilidades». «Sí, señor. Escucho a los estudiantes practicar mientras trabajo. Ha sido como tener cientos de clases gratis». El director Petrov sonrió por primera vez esa tarde. «Qué forma tan única de aprender. Con razón tu musicalidad está tan bien desarrollada». El fin de semana transcurrió lentamente para Marcus. Intentó mantenerse ocupado, pero su mente volvía una y otra vez a la audición del viernes. Lo había hecho bien. Sabía que los aplausos habían sido reales. Los elogios del director Petrov habían sido sinceros. Pero Marcus también sabía que tocar bien en una audición era diferente a ser elegido para el concierto. Sara intentó animarlo. «Estuviste increíble», le repitió repetidamente. «Pase lo que pase, deberías estar orgulloso de ti mismo». Marcus estaba orgulloso, pero también nervioso por volver al trabajo el lunes. Se había corrido la voz rápidamente por el conservatorio sobre el conserje que sabía tocar el piano. Marcus se preguntaba cómo lo tratarían ahora. ¿Lo verían diferente? ¿Pensarían algunos que había estado fingiendo ser algo que no era? La mañana del lunes llegó fría y radiante. Marcus caminó al trabajo más temprano de lo habitual, con la esperanza de evitar encontrarse con demasiada gente. Pero en cuanto entró al edificio, la señora Patterson lo llamó: «Marcus, qué maravilloso. Escuché que estuviste espectacular el viernes». Otros miembros del personal se reunieron a su alrededor para hacerle preguntas sobre la audición. Todos parecían genuinamente felices por él.
Marcus se sintió aliviado de que la gente lo apoyara en lugar de mostrarse celoso o desconfiado. Al comenzar su rutina de limpieza matutina, Marcus notó que los estudiantes y el profesorado lo trataban de manera diferente. No mal, pero sí diferente. Algunos estudiantes que nunca antes lo habían saludado ahora sonreían y lo saludaban. Algunos profesores lo saludaron con la cabeza con lo que parecía respeto, pero Marcus también notó otras reacciones. Un grupo de estudiantes avanzados dejó de hablar cuando pasó junto a ellos en el pasillo. Oyó susurros y vio que los señalaban. No todos parecían cómodos con la idea de que su conserje también fuera músico. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Marcus limpiaba la sala de práctica 12, escuchó una conversación que le revolvió el estómago. ¿Puedes creer que realmente lo estén considerando para el concierto? Un estudiante decía, es ridículo. Otro respondió, se supone que este es un evento prestigioso. ¿Qué pensará la gente cuando vea a un conserje en el escenario con nosotros? He oído que es autodidacta. ¿Cómo puede alguien sin la formación adecuada actuar a nuestro nivel? Es solo un truco publicitario. La administración quiere dar la impresión de que se preocupa por la comunidad. Marcus continuó limpiando, fingiendo no oír, pero las palabras le dolieron. Sabía que algunas personas reaccionarían así, pero escucharlo directamente fue doloroso. Estos estudiantes se esforzaron mucho por su educación musical. Habían invertido años y miles de dólares en desarrollar sus habilidades. Para ellos, Marcus probablemente parecía alguien que intentaba tomar atajos. Más tarde esa mañana, Marcus estaba limpiando el pasillo principal cuando vio acercarse una figura familiar. Era James Morrison, uno de los estudiantes de piano más talentosos del conservatorio. James provenía de una familia adinerada y había estado estudiando piano desde los 4 años. Era conocido por su perfección técnica y su actitud arrogante. Entonces eres el famoso pianista de conserje, dijo James, deteniéndose justo frente al carrito de limpieza de Marcus. Solo Marcus, respondió Marcus en voz baja, sin dejar de fregar. Escuché tu pequeña actuación el viernes. Impresionante para alguien sin formación. Marcus levantó la vista. El tono de James era cortés, pero había algo frío en su mirada. Gracias, dijo Marcus simplemente. Por supuesto, la técnica no lo es todo en la música. También está la interpretación, la educación musical, la comprensión del estilo, cosas que requieren años de estudio formal para desarrollarse adecuadamente. Seguro que tienes razón, respondió Marcus, sin querer discutir. Llevo tocando ese Chopin Bell desde los 14 años. Mi profesor pasó meses ayudándome a entender su contexto histórico. Su lugar en el desarrollo de Chopin como compositor, la forma correcta de expresar cada sección. No basta con tocar las notas, ¿sabes? Marcus asintió, pero sintió que su confianza se desvanecía. James probablemente tenía razón. Marcus había aprendido la pieza escuchando y sintiendo, no tras años de estudio formal. Quizás realmente estaba fuera de su alcance. Bueno, buena suerte, dijo James con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Seguro que lo harás lo mejor que puedas. Mientras James se alejaba, Marcus sintió que la emoción de la audición del viernes se desvanecía. La realidad de su situación se estaba asentando. Estaba rodeado de personas que habían dedicado toda su vida a la música, personas que tenían ventajas que él nunca podría tener, personas que pertenecían al mundo de la música clásica de una manera que él nunca tendría. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Marcus realizó su rutina de limpieza mecánicamente, con la mente llena de dudas. A la hora de comer, se preguntaba si debería retirarse del concierto. Quizás sería mejor dejarlo mientras iba ganando, antes de quedar en ridículo frente a un público más numeroso. Mientras Marcus estaba sentado solo en la sala de descanso del personal comiendo un sándwich, Elena apareció en la puerta. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Marcus señaló la silla vacía frente a él. Elena se sentó con su propio almuerzo.
Oí que James Morrison te acorraló esta mañana, dijo. Marcus levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo te enteraste de eso? Este lugar es más pequeño de lo que parece. Se corre la voz rápidamente. Elena desenvolvió su sándwich. ¿Qué te dijo? Marcus dudó, pero luego decidió ser sincero. Hizo algunos buenos comentarios sobre la formación académica y la educación musical. Quizás realmente estoy fuera de mi alcance. Eleyanena se rió, pero no con mala intención. Marcus, ¿puedo contarte algo sobre James Morrison? Marcus asintió. Es técnicamente perfecto. Puede tocar cualquier pieza a la perfección. Sabe más teoría musical que la mayoría de los profesores, pero cuando toca, es como escuchar una computadora carísima. No hay alma en su música. Pero tiene razón sobre la formación y la educación. Marcus dijo, no sé nada de historia de la música ni de interpretación correcta. ¿Sabes lo que escuché cuando tocaste el viernes? Preguntó Elena. Escuché a alguien que entendía la música desde dentro. No tocaste la balada de Chopin como si la hubieras estudiado. La tocaste como si la hubieras vivido. Marcus se sintió un poco mejor, pero aún tenía dudas. Además, continuó Elena, la mitad de los estudiantes aquí tocan a la perfección y no dicen nada. Tú juegas con los errores y lo dices todo. ¿De qué crees que trata realmente la música? Antes de que Marcus pudiera responder, la señora Patterson apareció en la puerta de la sala de descanso. Marcus, el director Petrov quiere verte en su oficina. El corazón de Marcus se paró. Eso era todo. Buenas o malas noticias. De cualquier manera, la espera terminaría. Elena le apretó el hombro mientras se ponía de pie. ¿Recuerdas lo que dije? Perteneces aquí tanto como cualquiera. Marcus caminó lentamente hacia la oficina del director Petrov, con las palmas de las manos sudorosas y la boca seca. La oficina del director estaba en el último piso del invernadero, en una esquina con grandes ventanales con vistas a la ciudad. Marcus nunca había estado allí. La señora Patterson llamó a la puerta y lo condujo al interior. La oficina era impresionante, con techos altos, estanterías empotradas llenas de partituras y un pequeño piano de cola en una esquina. Premios y fotografías cubrían las paredes, mostrando al director Petrov con músicos famosos de todo el mundo. El director Petrov se levantó de detrás de su gran escritorio de madera cuando Marcus entró. Llevaba otro traje caro y su cabello gris estaba perfectamente peinado, pero su expresión era más cálida de lo que Marcus esperaba. Por favor, siéntese, señor Chen, dijo el director, señalando una silla. Frente a su escritorio, Marcus se sentó con cuidado, intentando no parecer tan nervioso como se sentía. Voy directo al grano, dijo el director Petrov. Su audición del viernes fue excepcional. Los jueces fueron unánimes en su decisión. Nos gustaría invitarlo a actuar en nuestro concierto benéfico. Marcus sintió que se le había escapado todo el aire. Había esperado esta noticia, pero oírla en voz alta fue abrumador. Gracias, señor. Logró decir, es un honor. El concierto es en 6 semanas. El director Petrov continuó. Interpretarás la misma pieza que tocaste en la audición. De Chopin Ballad, compartirás el escenario con algunos de nuestros estudiantes más avanzados. Entiendo, señor. El director Petrov se reclinó en su silla y observó a Marcus atentamente. Quiero que sepa que esta decisión no se tomó a la ligera. Algunos han cuestionado si un músico comunitario debería estar en nuestro escenario. Pero la música no se trata de dónde vienes ni de cómo aprendiste. Se trata de lo que puedes expresar a través del sonido. Marcus asintió, sin confiar en su voz. Sin embargo, el director continuó, necesito ser honesto con usted sobre lo que enfrenta. Este concierto es un evento importante para nuestro conservatorio. Tendremos críticos, donantes y otras personas importantes presentes. La presión será mucho mayor que la que experimentó en la audición. Lo entiendo, señor. También habrá quienes deseen que fracase.
Personas que piensen que no pertenece aquí. ¿Está preparado para eso? Marcus pensó en las palabras de James Morrison esa mañana, en los estudiantes que habían susurrado sobre él en el pasillo, en todos los desafíos que enfrentaría en las próximas semanas. Creo que sí, señor, dijo finalmente. El director Petrov sonrió. Bien, porque creo que tiene algo especial que ofrecer. Su interpretación del Chopin fue fresca y honesta de una manera que la formación formal a veces no puede enseñar. El director se levantó y se acercó a la ventana. Sabe, señor Chen, llevo más de 30 años en el mundo de la música clásica. He escuchado miles de interpretaciones de músicos altamente capacitados. La mayoría son competentes, incluso excelentes, pero muy pocos son memorables. Se volvió hacia Marcus. Su actuación del viernes fue memorable. Hizo que la gente sintiera algo. Al fin y al cabo, eso es lo que se supone que hace la música. 6 semanas antes del concierto, Marcus sentía el peso de ese plazo cada mañana al despertarse y cada noche al acostarse. La emoción de haber sido elegido seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una creciente sensación de presión que parecía aumentar cada día. Su primera clase con la profesora Williams estaba programada para el miércoles por la tarde. Marcus la había visto muchas veces por el conservatorio, pero nunca habían hablado. Era conocida como una de las profesoras más exigentes, pero también una de las más eficaces. Sus estudiantes ganaban regularmente concursos y conseguían plazas en prestigiosos programas de posgrado. El miércoles llegó gris y lluvioso. Marcus terminó temprano sus tareas de limpieza y se puso su ropa de abrigo en el baño del personal. Mientras caminaba hacia el estudio del profesor Williams, se cruzó con varios estudiantes del conservatorio en el pasillo. Algunos asintieron cortésmente, otros susurraron entre sí y apartaron la mirada. El estudio del profesor Williams estaba en el tercer piso, en una sección del edificio que Marcus rara vez limpiaba. El pasillo era más silencioso allí, con una alfombra gruesa que amortiguaba el sonido. Cada estudio tenía una pequeña ventana en la puerta y Marcus podía oír cómo practicaban varios instrumentos. Al pasar, encontró el estudio del profesor Williams y llamó suavemente a la puerta. «Pase», dijo una voz clara desde dentro. Marcus abrió la puerta y entró en una espaciosa habitación con 2 pianos de cola, estanterías empotradas llenas de música y grandes ventanales con vistas al patio del campus. La profesora Williams era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y plateado y una mirada amable pero penetrante. Estaba sentada a uno de los pianos repasando partituras. «Usted debe ser Marcus», dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano. «Soy la profesora Williams. Un placer conocerla oficialmente. Gracias por aceptar trabajar conmigo, profesora», dijo Marcus, estrechándole la mano. «Por favor, llámeme Margaret. Trabajaremos estrechamente durante las próximas 6 semanas», señaló el banco del piano. «¿Empezamos por pedirle que toque la balada? Me gustaría escuchar su interpretación actual». Marcus se sentó al piano, repentinamente nervioso de nuevo. Tocar para el profesor Williams se sentía diferente a tocar para un jurado de audiciones. Esto era más personal, más íntimo. Ella escucharía atentamente cada detalle de su interpretación. Respiró hondo y comenzó el inicio de la balada Chopin. La melodía familiar lo ayudó a calmar los nervios, y en pocos compases, Marcus se perdió de nuevo en la música. Tocó toda la pieza, intentando interpretarla exactamente como lo había hecho durante la audición. Cuando terminó, el profesor Williams guardó silencio un momento, tomando notas. En un bloc de papel. «Eso estuvo genial, Marcus», dijo finalmente. «Tienes una sensibilidad musical natural que es notable. Tu fraseo es intuitivo y tu comprensión de la estructura emocional de la pieza es muy sofisticada». Marcus se sintió aliviado. «Gracias». Sin embargo, la profesora Williams continuó: «Hay algunos problemas técnicos que debemos abordar. La posición de tus manos podría ser más eficiente en los pasajes rápidos,
y hay algunas opciones de digitación que podrían funcionar mejor para las secciones más exigentes. Se acercó al banco del piano junto a él. ¿Puedo enseñártelo? Durante la siguiente hora, la profesora Williams trabajó con Marcus en detalles técnicos específicos. Le mostró cómo pequeños cambios en la posición de las manos podían facilitar la interpretación de pasajes difíciles. Sugirió diferentes digitaciones que le darían más control y consistencia. Le ayudó a entender cómo usar los pedales del piano con mayor eficacia. Marcus se sorprendió de cuánto mejoraron su interpretación con estos pequeños cambios. Pasajes que siempre le habían parecido incómodos de repente se volvieron más cómodos. Las secciones que a veces funcionaban y a veces no se volvieron más fiables. ¿Aprendes rápido?, observó la profesora Williams. La mayoría de los estudiantes tardan semanas en incorporar este tipo de cambios. Te adaptas de inmediato. Yo he tenido que aprender todo a base de ensayo y error. Marcus explicó. Estoy acostumbrado a hacer ajustes. De hecho, eso es una ventaja. Muchos estudiantes que reciben formación académica desde el principio desarrollan hábitos difíciles de cambiar. Tú sigues siendo flexible en tu enfoque. A medida que avanzaba la clase, Marcus empezó a sentirse más seguro. La profesora Williams era exigente pero alentadora. Lo animó a tocar mejor, respetando al mismo tiempo sus instintos musicales. Hay una cosa más que debemos discutir, dijo la profesora Williams casi al final de la clase. El piano en el que tocarás en el concierto. ¿Qué te parece? Es diferente al que usaste en la audición. Más grande, más potente y con un toque más sensible. A algunos estudiantes les resulta difícil ajustarlo. Marcus sintió que una nueva preocupación se apoderaba de él. Por fin se había acostumbrado al piano de la audición, y ahora tendría que adaptarse a otro instrumento. Te programaremos un tiempo de práctica en el piano de concierto, continuó el profesor Williams. Pero quiero que entiendas que cada piano es diferente. Parte de ser un buen intérprete es aprender a adaptarse rápidamente a nuevos instrumentos. Después de la clase, Marcus bajó las escaleras, sintiéndose a la vez animado y abrumado. El profesor Williams le había dado muchísima información en la que trabajar. La cabeza le daba vueltas con nuevas digitaciones, sugerencias técnicas y estrategias de práctica. Al pasar por el tablón de anuncios principal, Marcus notó que se había publicado el programa del concierto benéfico. Su nombre figuraba junto al de los estudiantes del conservatorio que actuarían. Ver su nombre impreso hizo que todo pareciera más real y a la vez más aterrador. Esa noche, Marcus practicó en su teclado eléctrico con una nueva concentración. Trabajó en las sugerencias técnicas que le había dado el profesor Williams, intentando adaptarlas a su instrumento más pequeño. Algunas digitaciones eran imposibles de practicar correctamente sin un piano de tamaño completo, pero hizo todo lo posible por comprender los conceptos. Sara lo observó practicar con evidente orgullo. Te ves diferente cuando tocas ahora, le dijo. Más seguro, más profesional. Me siento diferente, admitió Marcus. El profesor Williams me enseñó muchísimo en solo una hora. No me imagino lo que aprenderé en las próximas 6 semanas. Los días siguientes adoptaron una nueva rutina. Marcus trabajaba en su trabajo habitual de limpieza durante el día y luego tenía clases con el profesor Williams 3 veces por semana. En los días sin clases, practicaba en uno de los pianos del conservatorio después del horario de oficina, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. Estas sesiones de práctica nocturnas se convirtieron en el momento favorito de Marcus. El conservatorio estaba tranquilo y en paz después de que los estudiantes y el profesorado se fueran a casa. Marcus podía concentrarse por completo en la música sin preocuparse de quién pudiera estar escuchando o juzgando. Durante una de estas sesiones nocturnas, Marcus estaba trabajando en un pasaje particularmente difícil cuando oyó pasos en el pasillo. Un momento después, Elena apareció en la puerta de la sala de práctica. Perdón por interrumpir, dijo. Olvidé unas partituras en una de las otras salas de práctica y te oí tocar.
No pasa nada, dijo Marcus. Solo estaba trabajando en algunos aspectos técnicos. Elena escuchó a Marcus tocar la sección que había estado practicando. Eso suena mucho más limpio que cuando te escuché hace unas semanas. La profesora Williams te está ayudando. Es increíble. Estoy aprendiendo muchísimo. Marcus hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que estoy loco por hacer esto? Todos me dicen lo difícil que va a ser, la presión que habrá. Elena se sentó en una de las sillas cerca del piano. Marcus, ¿sabes por qué elegí el violín? Marcus negó con la cabeza. No fue solo por ese músico callejero del que te hablé. Fue porque cuando lo escuché tocar, me di cuenta de que la música podía pertenecer a cualquiera. No importaba que no tuviera un instrumento caro ni formación académica. Lo que importaba era que tenía algo que decir a través de la música. Se inclinó hacia adelante. La mayoría de los estudiantes aquí tocan maravillosamente, pero todos dicen lo mismo. Les han enseñado la forma correcta de interpretar todo. Estás diciendo algo diferente, algo personal. ¿Pero qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si hago el ridículo en el conservatorio? Entonces habrás intentado algo valiente y significativo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Elena se levantó para irse. Además, escuché al director Petrov hablando con el profesor Williams sobre tu progreso. Está muy contento con tu progreso. Después de que Elena se fuera, Marcus continuó practicando con renovada determinación. Pensó en lo que ella había dicho sobre tener algo personal que decir a través de la música. Eso era exactamente lo que sentía al tocar el Chopin Ballade. No era solo un ejercicio técnico ni una demostración de habilidad. Era una forma de expresar emociones y experiencias indescriptibles. Al finalizar la primera semana de preparación, Marcus sentía que vivía en dos mundos diferentes. Durante el día, seguía siendo el conserje, limpiando pisos y vaciando cubos de basura. Algunos lo trataban igual que siempre. Otros parecían inseguros de cómo interactuar con él ahora que también era intérprete. Pero durante sus clases y prácticas, Marcus sentía que se estaba convirtiendo en alguien nuevo. No solo un conserje que tocaba el piano como pasatiempo, sino un músico serio que se preparaba para una actuación importante. La transformación no siempre fue cómoda. Marcus a veces se sentía atrapado entre estas dos identidades, inseguro de dónde pertenecía realmente. Pero a medida que trabajaba con el profesor Williams y dedicaba más tiempo a la música, comenzó a comprender que no tenía que elegir entre ser conserje y músico. Podía ser ambas cosas. El viernes de esa primera semana marcó un hito. La profesora Williams había organizado que Marcus practicara en el piano de concierto por primera vez. La sala de conciertos era mucho más grande que el auditorio donde había hecho la audición. 3 semanas después de su preparación, Marcus sentía que cambiaba de maneras que nunca había imaginado. Las clases con la profesora Williams estaban transformando no solo su forma de tocar, sino toda su comprensión de lo que significaba ser músico. Todos los lunes, miércoles y viernes, Marcus terminaba sus tareas de limpieza y se transformaba de conserje a estudiante. Se cambiaba de ropa en el baño del personal, iba al estudio de la profesora Williams y pasaba una hora intensa trabajando en cada detalle de la balada de Chopin. La profesora Williams era exigente en el mejor sentido de la palabra. Se fijó en aspectos de la forma de tocar de Marcus que él nunca había considerado: la forma en que movía las muñecas, el ángulo de los dedos, la sincronización de los cambios de pedal. Cada lección revelaba nuevas capas de complejidad musical que Marcus creía comprender bien. «Estás tocando las notas correctamente», le dijo la profesora Williams durante una sesión particularmente intensa. «Pero aún no estás tocando los silencios correctamente». «¿Los silencios?», preguntó Marcus confundido. La profesora Williams hizo una demostración al piano. Tocó una frase de la balada, mostrando cómo las breves pausas entre notas eran tan importantes como las notas mismas. La música vive en los espacios entre los sonidos tanto como en los sonidos mismos. Los silencios,
los respiros, los momentos de anticipación. Esto es lo que hace que la música se sienta viva. Marcus nunca había pensado en el silencio como algo que se pudiera interpretar. Pero a medida que la profesora Williams lo guiaba a través de la pieza, comenzó a comprender. Las pausas no eran solo espacios vacíos. Eran momentos de tensión, expectativa y preparación emocional para lo que vendría después. Esta fue solo una de las docenas de revelaciones que llegaron semana tras semana. Marcus aprendió la diferencia entre tocar fuerte y tocar con fuerza. Descubrió cómo pequeños cambios en el ritmo podían alterar por completo el impacto emocional de una frase. Empezó a comprender cómo Chopin había incorporado capas de significado en cada compás de la pieza. Las mejoras técnicas fueron drásticas. Pasajes que habían sido difíciles e inciertos se volvieron seguros y expresivos. Las manos de Marcus desarrollaban la fuerza y la flexibilidad necesarias para las secciones más exigentes. Su pedaleo se volvió más sofisticado, creando colores y texturas que nunca antes había logrado. Pero los cambios más importantes fueron musicales más que técnicos. Bajo la guía de la profesora Williams, Marcus desarrolló su propia interpretación de la balada. Ella nunca intentó imponerle sus ideas. En cambio, lo ayudó a comprender sus propios instintos y a desarrollarlos más plenamente. «Tienes algo que decir con esta pieza», le repetía repetidamente. «Mi trabajo no es. No se trataba de cambiar tu mensaje, sino de ayudarte a comunicarlo con mayor claridad». A medida que Marcus ganaba confianza, otras personas en el conservatorio comenzaron a tratarlo de manera diferente. Los estudiantes que se habían mostrado escépticos o desdeñosos comenzaron a mostrar un interés genuino en su progreso. Los profesores que antes apenas lo habían notado se detenían a preguntarle cómo iba su preparación. No todos lo apoyaban. James Morrison y su círculo de amigos seguían haciendo comentarios mordaces cada vez que se encontraban con Marcus. Hablaban del próximo concierto en su presencia, haciendo comentarios mordaces sobre mantener los estándares y proteger la reputación del conservatorio, pero su oposición comenzaba a parecerle menos importante. Estaba ganando apoyo entre los estudiantes y el profesorado que apreciaban lo que intentaba lograr. Más importante aún, estaba ganando confianza en sus propias habilidades y en su derecho a estar en ese escenario. El punto de inflexión llegó durante su cuarta semana de preparación. Marcus estaba practicando solo una noche cuando notó que alguien lo observaba desde la puerta de la sala de práctica. Era el Dr. Harrison, decano del conservatorio y jefe del director Petrov. El Dr. Harrison era una figura intimidante, un hombre alto y distinguido que rara vez hablaba con alguien por debajo del rango de catedrático. Marcus lo había visto en eventos oficiales, pero nunca se había acercado a menos de 6 metros. «No pares», dijo el Dr. Harrison cuando Marcus hizo una pausa. «Continúa, por favor». Marcus sintió que el corazón se le aceleraba, pero regresó a la balada de Chopin. Tener al decano del conservatorio escuchándolo ensayar era aterrador, pero Marcus intentó concentrarse en la música en lugar de en su público. Tocó una parte sustancial de la pieza, incluyendo algunos de los pasajes más desafiantes. Cuando terminó, el Dr. Harrison entró en la sala de práctica. «Extraordinario», dijo el decano simplemente. «El profesor Williams me dice que nunca has tenido clases formales de piano». «Es correcto, señor», respondió Marcus, levantándose del banco del piano. «Extraordinario. Has logrado más en unos pocos meses que muchos estudiantes en años». El Dr. Harrison observó a Marcus atentamente. «¿Estás nervioso por el concierto?» «Sí, señor. Muy nervioso». «Bien. Eso significa que entiendes la importancia de lo que haces». El Dr. Harrison se acercó al piano. «¿Puedo preguntarte algo personal?» Marcus asintió. «¿Por qué es tan importante para ti? Tienes un trabajo estable aquí. Podrías seguir tocando el piano como pasatiempo sin someterte a esta presión. ¿Qué te impulsa a actuar en público?» Marcus se había hecho esta pregunta muchas veces durante el último mes. «Creo que es porque la música me ha dado tanto, señor».
Ha enriquecido mi vida y le ha dado más sentido. Si puedo compartir eso con otras personas, si puedo mostrarles que la música es de todos, quizás pueda devolver algo a cambio. El doctor Harrison sonrió. Era la primera vez que Marcus lo veía sonreír. Esa es exactamente la respuesta correcta. La educación musical a veces puede centrarse demasiado en la perfección técnica y el progreso profesional. Olvidamos que el verdadero propósito de la música es tocar el corazón de las personas y unir a las comunidades. El decano se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Estaré entre el público para su actuación, señor Chen. La espero con ansias. Después de que el doctor Harrison se fuera, Marcus se sentó solo en la sala de práctica, abrumado por lo que acababa de suceder. El decano del conservatorio, una de las personas más importantes en el mundo de la música clásica, había escuchado su interpretación y la había aprobado. Es más, había comprendido por qué Marcus hacía esto. Las semanas restantes de preparación pasaron rápido. Las clases de Marcus con el profesor Williams se centraron más en la preparación para la actuación que en la mejora técnica. Trabajaron en controlar los nervios en el escenario, adaptarse a diferentes entornos acústicos y recuperarse de los errores durante la actuación. Todo artista comete errores, le dijo el profesor Williams durante una de sus últimas clases. La diferencia entre los artistas aficionados y los profesionales no es que los profesionales no cometan errores. Es que saben cómo seguir adelante cuando cometen errores. Le enseñó a Marcus técnicas para mantenerse concentrado durante la actuación, incluso cuando las cosas salían mal. Cómo respirar correctamente para controlar la ansiedad. Cómo aprovechar la acústica de la sala de conciertos. Cómo conectar con el público a través de su interpretación. Recuerda, dijo, no solo estás tocando para los críticos y los donantes del público. Estás tocando para todos los que alguna vez han sentido que la música estaba fuera de su alcance. Estás demostrando que la pasión y la dedicación pueden llevar a alguien a cualquier parte. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Marcus se convirtió en una pequeña celebridad en el conservatorio. Los periódicos locales habían recogido la historia del conserje autodidacta que actuaría junto a los estudiantes del conservatorio. Un blog de música clásica había escrito un artículo sobre él. Personas a las que no conocía lo paraban en los pasillos para desearle suerte. La atención fue a la vez halagadora y abrumadora. Marcus nunca imaginó que su historia generaría tanto interés. Solo deseaba la oportunidad de compartir su amor por la música. Ahora se encontraba representando algo más grande. La idea de que la música clásica podía ser accesible para cualquiera dispuesto a trabajar por ella. Una semana antes del concierto, Marcus tuvo su última sesión de práctica al piano de la sala de conciertos. El profesor Williams, sentado entre el público, tocó la balada completa sin parar. Al terminar, la sala quedó en silencio durante un largo instante. Eso fue hermoso, Marcus. El profesor Williams dijo finalmente, ¿estás listo? Marcus sintió una mezcla de orgullo y terror. ¿Listo o no? El concierto estaba a punto de llegar. En una semana, subiría al escenario frente a 300 personas y tocaría la música que se había convertido en una parte tan importante de su vida. La última semana transcurrió entre preparativos de último minuto. Marcus continuó con su horario de trabajo habitual, pero todos en el conservatorio sabían que su mente estaba centrada en la noche del sábado. Estudiantes y profesores le desearon suerte. La señora Patterson decoró su carrito de conserje con un pequeño símbolo de buena suerte. Incluso algunos estudiantes que se habían mostrado escépticos comenzaron a mostrar su apoyo. Marcus escuchó conversaciones donde los estudiantes lo defendían de las críticas. «Deberías oírlo tocar», le dijo un estudiante a otro. «De hecho, es muy bueno». James Morrison se mantuvo hostil hasta el final. El viernes, el día antes del concierto, acorraló a Marcus en el pasillo por última vez. «Espero que sepas lo que harás mañana por la noche», dijo James. «Mucha gente importante estará observando. Si avergüenzas al conservatorio, nos perjudicará a todos».
Pero las palabras de James ya no tenían el poder de quebrantar la confianza de Marcus. Demasiadas personas creían en él ahora. Y lo más importante, Marcus creía en sí mismo. Haré todo lo que pueda, respondió Marcus con calma. Es todo lo que se puede hacer. El viernes por la noche, Marcus cenó tranquilamente en casa con Sara. Apenas hablaron del concierto. Ambos sabían que ya se había dicho todo lo que se podía decir. Mañana hablará por sí solo. ¿Tienes miedo?, preguntó Sara mientras lavaban los platos. El sábado llegó brillante y despejado. Marcus se despertó sorprendentemente tranquilo. Después de semanas de ansiedad y preparativos, el día del concierto se sintió casi tranquilo. No quedaba nada más que hacer que actuar. Sara preparó un desayuno especial, pero Marcus solo pudo comer unos bocados. Tenía el estómago apretado por la anticipación. Pasaron la mañana paseando tranquilamente por el parque cerca de su apartamento y hablando de todo menos del concierto. ¿A qué hora necesitas estar allí?, preguntó Sara mientras caminaban de regreso a casa. A las 4 para el ensayo final. El concierto empieza a las 7. Estaré en la primera fila, dijo Sara, apretándole la mano. Justo donde puedas verme. A las 3:30, Marcus se puso su mejor traje. Sara le había comprado una corbata nueva para la ocasión, azul oscuro con un sutil estampado. Al mirarse en el espejo, Marcus apenas reconoció a la persona que lo miraba. Parecía un músico profesional preparándose para una actuación importante. El camino al conservatorio se sintió diferente de lo habitual. En lugar de entrar por la entrada del personal, como lo había hecho miles de veces, Marcus entró por la entrada principal como un artista. Los estudiantes y profesores que llegaban temprano al concierto le sonrieron y lo saludaron. La sala de conciertos bullía de actividad. Otros artistas calentaban en los pianos de práctica. El personal del escenario ajustaba las luces y los micrófonos. La energía estaba electrizante de anticipación. Marcus encontró a la profesora Williams tras bambalinas. Vestía elegantemente para el concierto y parecía tan nerviosa como él. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Listo?, dijo Marcus, y lo decía en serio. Bien. Recuerda todo lo que hemos trabajado, pero sobre todo, recuerda por qué estás aquí. Tienes algo hermoso que compartir con esta gente. El ensayo final fue breve, solo una oportunidad para que cada artista probara la acústica y se sintiera cómodo en el escenario una vez más. Cuando llegó el turno de Marcus, se dirigió al piano de cola y se sentó en el banco que también conocía. La sala estaba prácticamente vacía, salvo por algunos miembros del equipo y otros artistas. Marcus tocó solo la primera sección de la balada, probando el sonido y su propia comodidad. El piano respondió a la perfección, y Marcus sintió que su confianza se consolidaba. Al acercarse las 6, los artistas se reunieron en una zona tras bambalinas para esperar. Marcus podía oír al público llegar a la sala de conciertos. Voces, risas, el crujido de los programas y el roce de las sillas. A las 6:30, la sala estaba llena. Marcus se asomó por una rendija en la cortina tras bambalinas y vio al público. 300 personas llenaban cada asiento. En la primera fila, vio a Sara con su vestido favorito y radiante de orgullo. Cerca del centro, vio al director Petrov y a Dean Harrison, ambos con aspecto serio y atento. Tivo. Al fondo, vio a varias personas con cuadernos, probablemente críticos musicales de periódicos locales. Damas y caballeros, anunció el director de escena, faltaban 5 minutos para el telón. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón, pero era más emoción que miedo. Todas esas semanas de preparación lo habían llevado a este momento. En pocos minutos, subiría al escenario y compartiría la música que se había convertido en una parte tan importante de su vida. El concierto comenzó con una joven violinista interpretando una pieza de Bach. Tocó maravillosamente y el público respondió con un cálido aplauso. A continuación, una soprano cantó una pieza de aria de una ópera que Marcus no reconoció.
luego un cantante, luego un flautista. Cada actuación fue excelente. Estos estudiantes de conservatorio representaban años de formación y talento natural. Marcus observaba desde detrás del escenario, admirando su habilidad y tratando de no pensar en seguir tan pulidas actuaciones. Marcus Chen, el director de escena, gritó suavemente, «¿Sigues?». Marcus se acercó al borde del escenario y esperó su presentación. A través del telón, pudo escuchar al director Petrov dirigiéndose al público. «Nuestro próximo artista representa algo especial en la música». El director decía, «Marcus Chen es miembro del personal de nuestro conservatorio y descubrió su amor por el piano clásico gracias a su exposición diaria a la práctica de nuestros alumnos. Es completamente autodidacta y su interpretación de la balada número 1 de Chopin en sol menor nos recuerda que la música pertenece a todos los que la abordan con pasión y dedicación». El público aplaudió cuando Marcus subió al escenario. Bajo las brillantes luces, la sala de conciertos parecía aún más grande de lo que recordaba. Todos los asientos estaban ocupados y todos los rostros estaban vueltos hacia él. Por un momento, Marcus se sintió abrumado por la atención. Entonces vio a Sara en la primera fila sonriendo alentadoramente. Vio a Elena unas filas más atrás, levantando el pulgar. Incluso vio a algunos de sus compañeros de limpieza que habían comprado entradas para acompañarlo. Marcus se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura perfecta. Colocó las manos sobre las teclas y sintió su peso familiar. La sala quedó en completo silencio. 300 personas esperaban escuchar lo que tenía que decir a través de la música. Marcus pensó en el camino que lo había traído hasta ese momento. Los años escuchando a los estudiantes practicar mientras limpiaba. Las horas dedicadas a aprender con su teclado eléctrico. Las clases con el profesor Williams. La transformación de alguien que amaba la música a alguien que podía compartir ese amor con los demás. Respiró hondo y comenzó a tocar las primeras notas de la balada de Chopin, que llenaron la sala de conciertos con su suave melodía inquisitiva. Marcus sintió que el piano respondía a su toque exactamente igual que durante sus sesiones de práctica. Cada mejora técnica, cada conocimiento musical, cada gramo de preparación, todo convergió en esos primeros compases. A medida que la pieza se desarrollaba, Marcus sintió que algo mágico sucedía. El público desapareció de su conciencia. La presión y las expectativas se desvanecieron. Solo quedaban Marcus, el piano y la hermosa música de Chopin. El primer tema se desplegó con la gracia y la elegancia que Marcus tanto había trabajado por lograr. Su técnica era segura y confiada. Pero aún más importante, su interpretación fue profundamente personal y conmovedora. No solo tocaba las notas correctamente, contaba una historia que le salía del corazón. A medida que la pieza avanzaba hacia sus secciones más dramáticas, Marcus sintió todo el poder del piano de cola. El sonido llenaba cada rincón de la sala con tonos ricos y potentes. Entre el público, la gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, completamente absorta en la interpretación. Los pasajes técnicos que antes parecían imposibles fluían sin esfuerzo bajo los dedos de Marcus. Meses de práctica minuciosa con el profesor Williams le habían proporcionado las herramientas necesarias para abordar las composiciones más exigentes de Chopin. Pero la técnica estaba al servicio de la música, no al revés. Cuando Marcus llegó a la sección culminante del Bad, tocó con una intensidad y pasión que lo sorprendieron incluso a él mismo. Este era el momento para el que se había estado preparando. No solo el clímax técnico de la pieza, sino la cumbre emocional de toda su trayectoria musical. La sección final de la Ballade le trajo una sensación de resolución y paz. Marcus tocó estos compases finales con la sabiduría y la madurez que había adquirido durante sus meses de preparación. La música parecía decir que el esfuerzo había valido la pena, que el sueño se había cumplido. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, Marcus se sentó en silencio al piano por un momento. La sala de conciertos quedó completamente en silencio. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Empezó con Sara,
quien se puso de pie de inmediato. Luego, Elena y los demás estudiantes que lo apoyaban se unieron. En cuestión de segundos, todo el público estaba de pie y aplaudiendo. La ovación continuó durante lo que pareció una eternidad. Marcus se levantó del piano e hizo una reverencia al público. Los aplausos se intensificaron. En las primeras filas, pudo ver lágrimas en los ojos de la gente. El director Petrov aplaudía con entusiasmo. Incluso el decano Harrison se puso de pie, aplaudiendo con evidente agradecimiento. Desde el fondo de la sala, Marcus oyó a alguien gritar, «¡Bravo!». Luego, otros se unieron. El público no solo estaba siendo educado. Estaban genuinamente conmovidos por lo que habían escuchado. Mientras Marcus salía del escenario, la profesora Williams esperaba entre bastidores con lágrimas en los ojos. «Eso fue extraordinario», dijo, abrazándolo con fuerza. «Tocaste mejor que nunca». Otros artistas entre bastidores felicitaron a Marcus al pasar. Incluso algunos estudiantes del conservatorio que se habían mostrado escépticos ahora lo elogiaban sinceramente. El resto del concierto continuó, pero Marcus apenas lo oyó. Todavía estaba procesando lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Había interpretado Ballade de Chopin frente a 300 personas y les había encantado. Tras finalizar el concierto, Marcus se vio rodeado de simpatizantes en el vestíbulo. El público, que no lo conocía, se acercó a felicitarlo y a compartir lo conmovidos que estaban con su actuación. Varios le preguntaron si planeaba dar más conciertos. El director Petro encontró a Marcus entre la multitud y lo llevó aparte. Fue una de las actuaciones más hermosas que he escuchado en mis 30 años en este conservatorio. El director dijo, «No solo tocaste la música, la hiciste tuya». «Gracias, señor. No podría haberlo hecho sin el profesor Williams y todos los que me apoyaron. Marcus, quiero hablar de algo contigo la semana que viene. Tenemos un programa de becas para estudiantes adultos excepcionales. Creo que deberías considerar solicitar estudiar música aquí formalmente». Marcus sintió un vuelco. «¿Hablas en serio? ¿Totalmente en serio? Has demostrado que tienes el talento y la dedicación para triunfar al máximo nivel. ¿Por qué debería detenerse aquí tu educación musical?». Mientras la multitud en el vestíbulo comenzaba a dispersarse, Marcus finalmente encontró a Sara. Ella corrió hacia él y lo abrazó.